Historias de la economía. Episodio 252. Ciudades Gulag, una reliquia de la Guerra Fría que aún encierran a millones de personas. Imagínese recibir una oferta de empleo en una ciudad y tener que pasar primero un exhaustivo estudio gubernamental para saber si usted pudiera vivir a la ciudad donde está dicho puesto de trabajo. La idea de tener que pedir una autorización especial para mudarse a una urbe dentro del mismo país suena algo de épocas pasadas, una reliquia de la Guerra Fría, pero sigue siendo algo muy real en una cantidad sorprendente de lugares. Las llamadas ciudades cerradas, a las que no se puede acceder sin un permiso oficial, acogen a millones de personas por todo el mundo, desde América a Asia. Incluyen algunos de los puntos más sensibles para la seguridad nacional de muchos países. Hace poco, una de esas ciudades saltó al frente de las noticias. Ras Laffan, en Qatar, fue fundada en 1996 como una gran ciudad industrial. El pasado 18 de marzo, Irán atacó sus plantas de bombeo de gas, dañando una sexta parte de su capacidad. Un golpe que tardará muchos años en repararse y que seguirá afectando a la economía mundial y al precio del gas mientras tanto. Pero su aparición en la actualidad ha recordado la existencia de estos tipos de lugares. Las ciudades cerradas suelen ser de tres tipos: lugares industriales clave para un país, bases militares o áreas atrapadas en medio de algún tipo de conflicto o división fronteriza. Ras Laffan es del primer tipo, situada sobre el campo de gas natural más grande del mundo de unos 6.000 km². Encima de él ha aparecido una ciudad donde viven los trabajadores de las plantas y las personas que les proveen de servicios básicos, como tiendas, hoteles, restaurantes y demás. Pero para lo que se dice vivir, la ciudad está compuesta de barracones organizados en campamentos, que le dan un aire muy provisional. Más permanentes son grandes municipios industriales como los que hay en Rusia, el país del mundo que más ciudades cerradas tiene. Originalmente se crearon durante la Unión Soviética, cuando esas zonas no tenían ni nombre ni aparecían en los mapas que se vendían en las tiendas. La única pista de su existencia eran los extraños códigos postales que tenían algunas ciudades vecinas. Arzamas, por ejemplo, tenía solo 15 distritos postales, pero existía un misterioso Arzamas 16 al que se podía enviar cartas. Esas cartas llegaban a la ciudad de Sarov, uno de los centros claves de investigación nuclear de Rusia, y cuya existencia era secreto de Estado. Para todos, salvo para el ejército de Estados Unidos, que tenía fotos de alta resolución de todo el territorio soviético. Pero saber con detalle a qué se dedicaba cada una de esas ciudades secretas era mucho más complicado. Tras el fin de la etapa soviética, la apertura puso nombre a casi todas esas ciudades y las situó en el mapa. Con el secreto roto, ocultar su existencia ya era imposible, pero la estrategia de cerrar a cal y canto el acceso a esos municipios ha sido continuada con entusiasmo por el gobierno de Vladimir Putin. En total hay unas 44 que se conozcan, pero las fotos aéreas apuntan a que habría otras 15 ciudades que ni el propio Estado ruso quiere reconocer. Algunas de las ciudades industriales cerradas de Rusia se han hecho mundialmente conocidas por sus condiciones apocalípticas. Por ejemplo, Karabaj, construida alrededor de una planta de cobre, tiene el título de ciudad más contaminada del mundo. Las 16.000 personas que viven allí tienen una esperanza de vida de unos 45 años y conviven con enormes cantidades de dióxido de azufre, metales pesados y residuos del procesamiento del cobre. La ciudad está coronada por una montaña de desperdicios de la mina, y la planta, de 20 metros de altura y 2 kilómetros de largo, intoxica lentamente a todos los que respiran su polvo. De hecho, la mitad de la ciudad tuvo que ser abandonada a principios de siglo porque las emisiones de gases tóxicos hacían imposible sobrevivir a los residentes del lado hacia el que sopla el viento.
En una situación similar se encuentra Norilsk, una ciudad creada al calor de unos depósitos de níquel gigantescos, junto a minerales clave como cobre, cobalto, platino, paladio o carbón. La ciudad, con 170.000 residentes, provoca ella sola el 1% de todas las emisiones mundiales de dióxido de azufre. El propio polvo que se deposita sobre las calles tiene una concentración de metales tan alta que solo con pasar una aspiradora semanal por casa se pueden recoger cantidades valiosas de minerales. A cambio, la esperanza de vida solo llega a los 59 años y las tasas de cáncer duplican a la media del país. Pero no solo las industrias más sensibles son un motivo para esconder una ciudad. Al final no hay nada más relevante para la seguridad nacional que el ejército, y las ciudades cerradas dedicadas a albergar instalaciones militares son algunas de las más comunes en todo el mundo. Rusia, por ejemplo, tiene Biluchinsk, una ciudad en la península de Kamchatka, justo al lado de Japón, donde tiene su base la flota del Pacífico rusa. Ahí construye submarinos nucleares, entrena a sus equipos y mantiene estas naves, junto a buques tradicionales, para proyectar fuerza en este océano. Por supuesto, a la ciudad no puede entrar nadie sin permiso, ya que es un objetivo clarísimo para cualquier espía. Y probablemente ya haya más de uno infiltrado allí, pero todos los obstáculos son pocos. Pero Rusia no es el único país que quiere evitar que los civiles se mezclen con el ejército en zonas sensibles. Estados Unidos también ha tenido una serie de ciudades secretas creadas con fines militares. La más famosa fue el Gold Coast Historic District de la ciudad de Richland, en el estado de Washington, donde vivieron los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan para construir la bomba atómica. Allí llegaron a vivir hasta 25.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial, y oficialmente ni siquiera era una ciudad ni un distrito, sino un área residencial privada que pertenecía a la planta nuclear de Hanford. Los que vieron la película de Oppenheimer también reconocerán la ciudad de Los Álamos, en Nuevo México, donde el científico y su equipo construyeron las primeras bombas atómicas. Aquella ciudad estaba vallada y solo tenía 2 accesos, estrictamente vigilados. Lo mismo ocurrió en Oak Ridge, en Tennessee, donde también se realizaron investigaciones nucleares en aquellos años. La necesidad de vigilar aquellas ciudades y evitar que extraños accedieran a ellas tenía sentido en medio de una guerra mundial. Pero hoy siguen existiendo algunas zonas igualmente cerradas. Estados Unidos, por ejemplo, posee una isla en el Pacífico, el llamado atolón de Johnston, que la Marina ha utilizado como base de pruebas de todo tipo de armas, desde bombas nucleares a la gente naranja que se desplegó en Vietnam. Dada la alta probabilidad de sufrir una muerte violenta de cualquier persona que se encuentre por allí, la Marina exige un permiso para acceder a las islas, algo que solo poseen unas 300 personas que trabajan en esas bases. Lo mismo ocurre en Dugway, en el estado de Utah, donde el ejército prueba armas biológicas y químicas, y que tenía 342 habitantes en 2020. Sin embargo, el principal ejemplo actual de ciudad cerrada militar es el de centro de pruebas de guerra urbana. Las ciudades son, de lejos, las zonas más complicadas para que opere un ejército, ante la enorme cantidad de civiles que en teoría deben ser respetados, la dificultad de transportar tropas y la infinidad de recovecos y escondites que ofrecen para el enemigo. El resultado es que muchos países han vaciado municipios enteros para usar sus esqueletos como centros de pruebas, y algunos han llegado a crear ciudades falsas de la nada solo para practicar cómo eliminar a un hipotético enemigo sin destruirlas. Así, Francia tiene Bessejour y Jeffrecourt, Rusia tiene Aufa, Alemania ha creado Schönersburg, Reino Unido usa a Esmir y el antiguo municipio de Imber, y Estados Unidos ha creado municipios de estilo árabe como Junction City o Tea-for City en medio del desierto del Mojave. Todos ellos son municipios en los que no vive nadie y que no aparecen en ningún mapa, pero que tienen bases militares aparejadas muy reales y con un constante movimiento.
Otro tipo de ciudades cerradas con una relevancia histórica son las fronterizas, especialmente durante la Guerra Fría. Cuando una ciudad no es solo la frontera entre dos países, sino entre dos sistemas opuestos y enfrentados, el control de quién puede vivir en esas zonas puede ser clave para evitar la entrada de espías o enemigos o la fuga de desertores. Los municipios que quedaban dentro de la zona este del muro interalemán que dividía la Alemania occidental de la oriental, el hermano mayor del infausto muro de Berlín, tenían sus movimientos muy controlados. Nadie de fuera de esos pueblos podía acercarse sin un permiso y una buena justificación de qué quería hacer allí, y muchos de los habitantes de esos propios pueblos fueron deportados al interior para evitar que les entraran las ganas de huir. A día de hoy, ese problema sigue existiendo en Corea del Sur, donde Daeseong-dong, la ciudad más cercana a la frontera entre ambas Coreas, está cerrada a la mayor parte de la población y cualquier visitante requiere de una escolta militar. China ofrece una versión algo menos peligrosa, pero también muy estricta. La frontera entre el país y Hong Kong se cerró a cal y canto en 1951 para evitar el contrabando de armas durante la Guerra de Corea. Pocos años después, el problema era que miles de chinos intentaban escapar cada día a la que entonces era una colonia británica, por lo que ambos países construyeron una barrera más importante. Y en 1982, la zona cerrada se amplió a 4 kilómetros de frontera, atrapando a zonas de 4 pequeños municipios que estaban entre medias. Hoy, China también controla Hong Kong, pero la zona fronteriza continúa vallada y cerrada a cualquier persona no autorizada. El que quiera cruzar debe hacerlo por barco, por tren o por las pocas carreteras que unen ambos territorios, y pasar un estricto control de pasaportes, dado que el territorio ex-británico tiene unas leyes algo más permisivas que el resto del país. Entrado el siglo XXI, tras el fin de la Guerra Fría, con satélites que controlan cada centímetro cuadrado de territorio y Google Maps registrando cada calle, mantener ciudades en secreto ya es casi imposible. Aún así, los motivos que llevaron a los países a crear comunidades libres de extranjeros o personas no fiables seguirán existiendo durante mucho tiempo. Aunque la clave ya no será mantener en secreto lo que se haga allí, sino no dejar que nadie que lo sepa se acerque a ellas. La dirección de sonido de este podcast ha sido de Remo Vicario. El guión y la locución han sido mías. Yo soy Víctor Ventura. El Economista Podcast.